El grupo terrorista de las FARC continúa reclutando menores de edad, pese a haber anunciado en la mesa de negociaciones con el gobierno colombiano en Cuba que no lo volvería a hacer. Hoy los cabecillas negociadores de la organización criminal aseguraron que a lo que se comprometieron fue a no reclutar menores de 17 años y no a sacar a los que actualmente están en sus filas. La oposición de Colombia dice que lo señalado es una burla al proceso. En La Habana se encuentra nuestra enviada especial Nancy Guevara. Buenas tardes, Nancy. Hola, ¿qué tal? Hoy Carlos Antonio Lozada habló por las FARC. Dijo que el pronunciamiento público de la guerrilla fue sobre no reclutar a menores de 17 años, pero que en ningún momento la guerrilla, este grupo subversivo, se comprometió a sacar a los menores que están en sus campamentos. Infortunadas fueron las declaraciones del grupo terrorista de las FARC este sábado en Cuba, sede de las negociaciones de paz. En ningún caso se dijo que fuéramos a retirar de filas los menores de 17 años que ya habían ingresado, puesto que anterior a esa decisión, los reglamentos de las FARC, en concordancia con las normas internacionales, estaban en la edad de 15 años. La organización criminal había anunciado en febrero pasado que no volvería a reclutar a menores de edad. Tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras. En Colombia exigían a las FARC que liberaran a todos los menores ya reclutados. Para el gobierno se trataba de un paso en la dirección correcta, aunque no suficiente. Seguiremos insistiendo en la necesidad de aplicar los criterios y normas internacionales hoy vigentes de manera casi universal, que fijan en 18 años, repito, 18 años la edad para la mayoría. Pero contrario a lo que dicen en Cuba, criminales de las FARC sí han seguido reclutando niños después de su anuncio. Lo denunció el ministro de Defensa de Colombia esta semana, luego de que 8 niños fueran encontrados custodiando a un cabecilla de la organización ilegal en el sur del país. Esto no es nuevo, esto lo hemos venido oyendo, yo diría que en los últimos 2 años. Nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, reveló el testimonio de uno de los menores hallados en las filas de las FARC. Tengo 15 años, el 2 de mayo cumplo 16. Y pues a nosotros nos llevaron para la guerrilla y allá habíamos jóvenes, unos de 15, otros de 16. Otros de 17 hasta 20 años nomás. La posición del grupo terrorista sobre el reclutamiento ilegal, considerado un crimen atroz, ha sido cuanto menos ambivalente. En 2012, recién iniciadas las conversaciones, esa organización justificó la presencia de adolescentes en sus filas. Entonces fíjese que son diferentes situaciones que le permiten a usted decir, bueno, a los 15 años ya la gente tiene derecho y posibilidades para definir. En ese caso, nosotros no los consideramos menores. Es la diferencia de óptica. El Ejército de Colombia, que esta semana denunció el reclutamiento de 7 niños por parte de las FARC en el noroccidente del país, afirmó que el grupo terrorista tiene en sus filas a por lo menos 2.000 menores de edad. Hoy el negociador Frank Perl no ingresó con el resto del equipo del gobierno Santos al Palacio de las Convenciones. Es el hombre que estaría con los delegados y designados del ELN en esas fases exploratorias. Es la información que le contamos por el momento de los diálogos de paz en La Habana. Seguiremos informando, seguimos en NTN 24. Gracias, muy buen día para ti. Y a esta hora establecemos contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional Víctimas de las FARC en Colombia. Señor Vargas, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda la teleaudiencia de las Américas. Buenas tardes, con mucho gusto. ¿Cómo mantener este diálogo, estos acuerdos, cuando reiteradamente las FARC no cumplen con su palabra? En este momento estamos hablando de menores de edad que más allá de los acuerdos ni siquiera deberían haber permitido que esta negociación avanzara, justamente por tratarse de niños. ¿Cómo seguir con estos diálogos? Sí, ese es el pandemonium que abrieron en este proceso, en donde desde el comienzo no se pusieron marcos legales ni éticos a los cuales las FARC tendrían que someterse. Es que las FARC han sido, es una organización criminal que le ha dicho al mundo que ellos no respetan ningún tratado internacional, ni ningún marco de derechos humanos, ni de DIH. Lo peor que pudo haber hecho el gobierno de Colombia fue haber abierto unas negociaciones con las FARC sin ponerle límites éticos, morales ni legales al comportamiento de las FARC. Hoy en día, fíjense ustedes la discusión tan
increíble y absurda en que el gobierno le dice a las FARC que no puede reclutar niños menores de 18 años. No, es que las FARC no pueden reclutar a nadie a las malas en Colombia. Es el problema, es la parte ética de este proceso que no se está viendo ni se está analizando. Las FARC, ¿es que acaso el gobierno le está reconociendo legitimidad a las FARC para reclutar campesinos a diestra y siniestra en Colombia? No, eso no puede ser aceptado. El reclutamiento de niños es algo prohibido a nivel internacional. Las FARC lo saben, pero el gobierno colombiano le acepta que los reclute porque por eso negocia ese reclutamiento en la mesa. El gobierno colombiano de entrada, antes de abrir una mesa de negociación, debió de haber hecho dos exigencias fundamentales. Primero, la devolución de todos los secuestrados y segundo, fundamentalmente, la liberación de todos los menores reclutados en esas filas. Claro, doctor Vargas, pero es justamente ese el punto al que hacen mención hoy las FARC. Dicen que ellos jamás se comprometieron a dejar en libertad a esos jóvenes, a esos niños que están en sus filas. Imagínense, ahora es decir, el gobierno está pagando por sus errores allí en la mesa y Colombia no puede sufrir las consecuencias de una mala negociación. La verdad es que el gobierno colombiano debe rectificar ese proceso de negociación, debe, si es posible, suspender y volver a comenzar otra vez de ceros, porque como van las cosas, las FARC van a quedar con todo el derecho de hacer y deshacer. ¿Cómo es posible que sean tan descarados de decirle a Colombia que ellos no se comprometieron a devolver los niños? Si es que no es un compromiso, eso no es negociable en la mesa. El gobierno colombiano debe ser claro en ese sentido con las FARC. De manera que las víctimas de las FARC reclamamos de las FARC y del gobierno colombiano que se cumplan las normas internacionales que a los que están obligados los estados y los grupos irregulares como las FARC. De manera que las FARC deben devolver a sus casas a los niños que tienen reclutados a la fuerza sin ningún tipo de pacto con el gobierno nacional. Justamente quisiera retomar este sentido de su apunte. Si el gobierno colombiano no está respaldando a los niños y a los menores de edad frente a las FARC, ¿quién puede proteger a la ciudadanía para que no sean secuestrados y sean obligados a pertenecer a un grupo de criminales? Por supuesto que la verdad es esa. Sí, el gobierno colombiano no está respaldando los derechos de los niños. Pero hay una organización que sí debería pronunciarse y que pasa muda a través de todo este procedimiento y son las Naciones Unidas. La ONU, la Delegación de Derechos Humanos en Colombia, debería pronunciarse categóricamente y en lugar de aplaudir tantas cosas que le ha aplaudido a las FARC, debería estarle diciendo que no siga acompañando un proceso mientras las FARC no devuelvan a los niños secuestrados y mientras no devuelva a todos los secuestrados en Colombia. Es que las Naciones Unidas, y eso sí le duele a las FARC, pueden ustedes estar seguros que a las FARC le importa más una condena de Naciones Unidas, un no de Naciones Unidas, que lo que nosotros digamos acá. Muchísimas gracias, doctor Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional Víctimas de las FARC en Colombia, por haber estado con nosotros en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Feliz tarde.